siempre nosotros tendemos a recordar lo que hicimos bien y a olvidar lo que hicimos mal. Nuestro cerebro es sin dudas una obra maestra del Señor. Lo busqué porque si no yo no lo sé. Está formado por unas 1000 millones de neuronas, y los que son científicos no me contradigan, yo lo busqué en internet, 1000 millones de neuronas, y cada una de ellas, ¿sí?, hace conexión entre sí con otras. Y a la vez, no es que solamente una neurona está, digamos, trabajando en un solo recuerdo, sino que un montón de neuronas están trabajando en un montón de recuerdos a la vez. O sea, imaginemos las conexiones que tiene nuestro cerebro, imaginemos la obra que hizo el Señor en nuestros cuerpos. A ver, si nosotros grabáramos cada instante de nuestra vida, sería como grabar más o menos 3 millones de horas de programas de televisión. Y levante la mano quien está todo el tiempo mirando tele, ¿no? Pero 3 millones de horas de programas de televisión, ¿sí? Ahora, ¿cuántos recuerdos podemos tener en nuestra mente? Los recuerdos, como dijimos, ayudan a bien recordando cosas graciosas, alegres, o momentos importantes en nuestra vida. Quizás los padres dicen cuando nació mi hijo, o los abuelos, cuando dicen nació un nieto, ¿no? Y también hay cosas que lamentablemente preferimos olvidar, ¿sí? Porque nos hicieron cosas malas, nos hicieron cosas dañosas, y preferimos olvidar aquello. Pero volvemos a lo mismo. Qué buena habilidad sería para cada uno de nosotros que podamos recordar cada error que hemos cometido, ¿sí? Recordarlo con el mismo sentimiento, la misma sensación, la misma emoción. Y de seguro, esa habilidad, si es que la tendríamos, ¿no?, que después vamos a ver al final si es efectivamente un problema de nuestro querer o un problema de nuestro ser, de seguro esa habilidad nos llevaría a no volver a cometer los mismos errores una y otra vez. Si no, por ejemplo, fijémonos en Abraham. Abraham bajó a Egipto cuando tenía hambre, ¿sí? Bajó porque él tenía una necesidad, y casi pierde a su esposa, diciendo que era su hermana. De ese bache, de esa no confianza en el Señor, salieron luego con Agar, que luego Agar iba a ser, digamos, la madre de Ismael, la madre de uno de los hijos de Abraham. Y semejante problema fue lo que sucedió en ese matrimonio. No voy a echar la culpa a Agar, sino que es en sí lo que había en el corazón de Abraham, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, uno cometió un tremendo error, ¿no? Una tremenda metida de pata. Y uno diría, bueno, ya aprendió, ya recordará ese error, aprendió y no lo va a hacer más, ¿sí? Pero la palabra de Dios cuenta que un tiempo pasó y Abraham vuelve a habitar como forastero, esta vez en tierra de Gerar, cuando estaba con Abimelech. Y otra vez vuelve a mentir sobre la relación que tenía con su esposa, diciendo que era su hermano. Y otra vez tuvo Dios que salir a intervenir por él. Desde otro lado podemos ver cómo puede afectarnos un recuerdo con la vida del apóstol Pablo. El aguijón de Pablo específicamente. Era un recordatorio constante para que él no se enalteciera, dice la palabra, y se enfocara en Cristo y se enfocara en sus debilidades para que el poder de Cristo resplandezca en él. Si no, los invito por favor antes del Salmo a ir a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, desde el versículo 5, donde anteriormente Pablo estaba hablando respecto de Juan, que decía que se iba a gloriar de Juan, cuando en la isla de Patmos el Señor le había revelado lo que le revela para el libro de Apocalipsis,
pero él decía como, de tal hombre me gloriaré, dice el versículo 5. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice Pablo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Acá vemos claramente que Pablo rogaba que le quite ese aguijón. Ustedes imagínense tener un aguijón constantemente en sus vidas, ¿sí? Como si fuese una pequeña molestia que empieza a doler, y duele, 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 y no la podemos quitar de nosotros. Bueno, así estaba Pablo. Decía, ya le he rogado al Señor 3 veces, pero no me lo ha quitado. Y sabiamente no se lo ha quitado. Porque ese pinchazo le causaba dolores, y ese pinchazo le hacía recordar que él no se tenía que empezar. A ver, podemos seguir con los ejemplos de qué hubiera pasado si hubiesen recordado tal y tal hombre o mujer a lo largo de las Escrituras. Pero enfoquémonos en el pueblo de Israel. El pueblo que en el Salmo 126, que pido por favor que vayamos allí, en el Salmo 126 estaban cautivos en Babilonia. Desde el versículo 1, ellos dicen, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Hasta ahí. Ellos tenían un sueño, un anhelo, ¿sí? En base a la promesa, que ya lo hemos visto anteriormente, en base a la promesa que el Señor ya había hecho, de que si, aunque estén confinados hasta el extremo del mundo, ellos iban a volver, si iban a volver a adorar al Señor, iban a volver a Jerusalén, y por ende iban a estar libertados de Babilonia. Ellos decían, seremos como los que sueñan. ¿Cómo sería? Seremos como los que sueñan. Sería como, yo me lo imagino, ¿no? Quizás ustedes dicen, bueno, no es tan así. Pero yo me lo imagino como pisando nubes, ¿no? Como algo que sucede y es tan perfecto que decimos, pellizcame que no lo creo, ¿no? ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Nunca le ha pasado que uno dice, pellizcame que no puedo creer tan perfecto que pueden haber salido las cosas? Cuando los israelitas aún estaban en el cautiverio, estaban seguramente clamando como este salmo, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, dice, nuestra lengua de alabanza, dice. Y después dice, grandes cosas ha hecho, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Ese deseo, ese sueño de los israelitas, estando en cautividad, de que Jehová los liberaría, era su confianza transformada en esperanza, ¿sí? Como cuando soñamos y decimos, si pasara tal cosa, estaré alegre, ¿no? Los estudiantes quizás dicen, cuando me reciba, estaré con una sonrisa. Los que procuran un ascenso en el trabajo, yo no lo procuro porque ya estoy en caído. Los que procuran un ascenso en el trabajo, sí, quizás dicen, cuando llegue ese ascenso, estaré alegre. Cuando algunos, pues no todos, reciban el aguinaldo, dirán, estaré alegre también, ¿sí? Y ellos, este pueblo de Israel, al tener ese regalo, esa misericordia de Dios, que obró a través del rey Ciro, como ya hemos visto, ¿no? Obró y fueron libertados de Babilonia y volvieron a Jerusalén,
tuvieron un parate, tuvieron un bache que también ya lo hemos visto, producido por sus enemigos que habían enviado cartas al rey de turno y habían dicho, no, este pueblo se va a rebelar. Entonces el rey de turno dijo, no, si se va a rebelar, que se detenga la obra, que se detenga la reconstrucción de la casa de Jehová, y por ende, que no haya adoración. Ese parate para la reconstrucción, cuenta el libro de Esdras, que el pueblo ya no estaba cautivo en Babilonia, sino que estaba en Jerusalén, ya habitaba en Jerusalén. Y cuenta que Ageo y Zacarías tuvieron que profetizar palabra del Señor para que ese pueblo salga de esa inactividad. Esdras, no hace falta que lo busquen, Esdras, capítulo 5, versículo 1, nomás dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Ya no estaban en Babilonia. En el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dice. Pero yo me preguntaba y decía, ¿qué profetizaron? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a este pueblo a través, por ejemplo, de Ageo? Entonces, busqué a Ageo, y les pido por favor que vayamos a Ageo. Ageo, luego de Sofonías, antes de Zacarías. Es como muy importante. Quien tenga Ageo, dígame por favor. Ageo. Ageo. ¿Cómo lo conoce como online? Gracias. Ageo, el capítulo 1, versículo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. A ver, ¿qué estaba sucediendo aquí? Dice, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No sé si se dieron cuenta, pero ellos, frente al primer bache, al primer parate, cuando la reconstrucción estuvo detenida, ellos se consolaban diciendo, aún no es el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Y yo me preguntaba y decía, estos mismos, que por ejemplo en el Salmo 126 decían, seremos como los que sueñan. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa. Y estaban así como diciendo, wow, si fuese así, así va a pasar, estaremos tan alegres. Este mismo pueblo se olvidó de esa alegría, se olvidó de ese contentamiento, se olvidó de la misericordia que tuvo el Señor para con ellos, y decía, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3 de Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas apersonadas, y esta casa está desierta? En otras palabras, el Señor te está diciendo, ustedes deciden estar en sus casas cómodos, descansando allí, y mi casa que tendría que ser de adoración, está maltrecha, está destruida, sigue destruida, y encima está desierta. Ustedes, imagínense esto. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, y miren la palabra, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os sacáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El Señor no estaba contento
con esta inactividad que tenía el pueblo de Israel. Ellos se esforzaban por el diario vivir, ellos se esforzaban por lo suyo, por ellos, por quizás su familia, por quizás su tribu, pero no se esforzaban por lo que al Señor le agradaba. Por eso el Señor decía, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, decía. Ellos estaban teniendo un olvido gravísimo. Ellos estaban teniendo el olvido de una bendición grandísima para ellos. Porque ellos estaban cautivos. No había ninguna forma de que ellos salieran de allí si no era por la mano de Jehová. Y al ver la mano de Jehová, estaban alegres y volvieron alegres. Tenían sonrisa, estaban alegres, estaban contentos, parecía un sueño, parecía que, ay, que no lo puedo creer. Y estaban ratificando. Y la palabra de Dios cuenta que ellos trabajaban como a un solo hombre. Estaban trabajando unánimes, todos juntos. Pero hubo un bache. Hubo algo que cortó, detuvo esa reconstrucción y cada uno de ellos se fue a su casa. Se fue a su casa y olvidó la bendición del Señor. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y otra vez le dice, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed la madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En otras palabras, ustedes fíjense, les dice subid, les dice traer, les dice reedificar. Está hablando en imperativo. Está como si fuese un padre que dice, hacelo. No me interesa lo que pienses, no me interesa tu ánimo, hacelo porque te lo ordeno. Eso le estaba diciendo el Señor a este pueblo. Le estaba diciendo, no interesa los contratiempos, no interesa lo que haya sucedido, reedificar la casa, subir al monte, traer madera y reedificar la casa, decía. Y muchas veces nosotros somos igual que estos israelitas. Deberíamos estar en la casa de Jehová trabajando, deberíamos estar en la casa de Jehová escuchando su palabra, y elegimos estar cómodos, tranquilos en nuestras casas. Y muchas veces nos olvidamos de algo que es crucial, algo que es esencial. Nos olvidamos de Cristo. Porque si no queremos venir a la casa de Jehová, si no queremos venir a adorar, venir a alabar, venir a escuchar su palabra, venir a orar entre hermanos, es porque, sinceramente, te has olvidado de que el Señor Jesucristo dio su vida por ti, por cada uno de nosotros. En vez de glorificar el nombre de Jehová en su casa, en la iglesia, y obviamente lo tenemos que hacer en nuestras vidas, pero está bueno que lo hagamos en conjunto, como hermanos, como congregación. Elegimos estar inactivos. Elegimos estar fuera de la casa de Jehová. O quizá también dentro, pero en una posición en donde no hacemos nada. Quizás, no sé si escuchamos o no, pero finaliza el mensaje y corro hacia afuera. Me voy, me escapo, huyo. Sin siquiera servir ni trabajar por la obra. Versículo 9. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí es donde nosotros tenemos que ver y decir, nosotros tenemos ese ánimo. Nosotros tenemos ese ánimo de terminar la reunión e irnos. Nosotros tenemos ese ánimo. Y no estoy hablando de que, a ver, puede pasar de que un día estés con dolores, un día estés agotado, un día estés cansado, un día realmente necesites un verdadero descanso y necesites irte, ser uno de los primeros que se va, ¿sí? Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que ya es un deporte. Estar sentado
termina la reunión, ni siquiera se termina de hablar y ya te vas. Y ese deporte es malo. Todo bien. Versículo 10. Ageo 1, versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos, decía el Señor. Aquí vemos claramente, ¿sí?, el resultado de este pueblo, el resultado del pueblo de Israel por su olvido, el resultado del pueblo de Israel por haberse olvidado la bendición de Jehová para con ellos, por haberse olvidado que el Señor los había sacado de cautividad. Y ustedes fíjense esto, utiliza la frase y sobre todo trabajo de manos. Todo el trabajo, todas las fuerzas, todo el tiempo, todo el ánimo que ellos estaban volcando, ¿no? Quizás en cultivar, quizás en trabajar por un jornal, en cualquier cosa, todo estaba siendo maltrecho, todo estaba siendo pisoteado, ¿sí? Y acá dice algo importante, dice que el Señor le dio a sus cultivos sequía, ¿sí? Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Qué pasó? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Impactante, ¿no? Porque habían olvidado, no estaban recordando, estaban enfocados en sí mismos, como muchos de nosotros, muchas veces, ¿no? Estamos enfocados en nosotros mismos. Ah, no, es que me pidieron que tengo que hacer esto para el trabajo sí o sí esta semana. Lo tengo que entregar mañana. Entonces, el domingo puedo faltar. Ah, no, es que, no sé, tengo que ir allá y tengo que hacer, necesito ese descanso, lo necesito ya. ¿Sí? Y olvido la principal bendición del Señor. Ahora, ¿cuántas veces olvidamos que el Señor nos salvó? ¿Cuántas veces olvidamos que el Señor nos sacó de una condenación eterna? Y vivimos nuestro día sin siquiera orar, sin siquiera leer, sin siquiera estar meditando en su palabra, y emprendemos cualquiera de nuestras actividades como si fuésemos un incrédulo más. Cuán fácil nos es olvidar a nosotros. Y gracias al Señor que Él es fiel, porque Él dice, la última parte del versículo 13, les decía a los israelitas, y también es para nosotros, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué difícil es ver que el Señor nos está viendo a cada instante, a nosotros, olvidar el sacrificio de su Hijo. Qué difícil es que el Señor esté viendo nuestras vidas, no importándole en nada, ¿no?, a su nombre, y decimos, ya está, yo necesito enfocarme en el trabajo, yo necesito enfocarme en el estudio, lo otro puede esperar, igual que estos israelitas. Aún no es el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Él olvida, Él no se olvida, pero nosotros sí.
Ahora, volvemos al Salmo 126. Y la experiencia, ¿no? La experiencia de estos israelitas puede ser un símil a la experiencia nuestra cuando el Señor nos salva, ¿sí? Porque nosotros, cuando el Señor nos salva, vamos a leer primero el Salmo 126, versículos 1 y 2, por favor. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Seguramente, en aquel instante, en aquel segundo en que el Señor te ha salvado, seguramente estábamos como los que sueñan, ¿no? El peso de nuestros hombros, ese peso que nos agobiaba, ese peso que nos ahorcaba, ya no era el mismo, porque el Señor estaba con nosotros, porque el Señor sentíamos el acompañamiento del Señor en ese instante, y seguramente nuestra boca se llenó de risa, entre las lágrimas, pero se llenó de risa, y nuestra boca expresó risas de alegría, y nuestra lengua se llenó de agradecimiento y alabanza por ese día, por ese momento en que el Señor nos liberó de la cautividad del pecado y nos puso en camino de vida eterna. Y seguido a eso, nuestro espíritu, ¿cómo estaba? Seguramente cada uno de nosotros recuerda, ¿no? ¿Cómo estaba? Nuestro espíritu estaba alegre, estaba gozoso. Y asistíamos a la iglesia frecuentemente y queríamos involucrarnos y queríamos saber más y queríamos estudiar y queríamos y queríamos y queríamos, y las semanas pasaban y nos manteníamos de la misma forma. Pasaban los años y quizás no era la misma forma ni el mismo, no era la misma fuerza ni el mismo ánimo o entusiasmo, pero estábamos ahí. Y pasó más el tiempo y olvidamos lo precioso que hizo el Señor en nuestra vida. Y si vamos a la iglesia, solamente es para sentarnos e irnos. Al igual que estos israelitas, que salieron de la cautividad como alegres. Y frente al primer tropiezo, frente al primer bache, a la primera cosa que no salió como lo habían planificado, no salió como lo esperaron, volvieron a su casa diciendo: aún no es el tiempo en que la casa de Jehová sea reconstruida, como nosotros. Aún tengo tiempo de volver a la iglesia. Aún tengo tiempo de, quizás no voy el domingo o no voy el jueves, total, a nadie le importa. Pero el Señor ve dónde está tu corazón, el Señor ve dónde está mi corazón, y el Señor ve cómo la casa, su iglesia, está cierta para tu vida. Los israelitas, gracias a Ageo, al profeta Ageo, pudieron recordar y vieron que el olvido y la inactividad iba en contra del agrado de Dios. Ese trabajo en manos de hombres, como lo vimos hace un rato, ese trabajo en saco roto, esa sequía de los cultivos, era el único, y no lo diría como un castigo, era como una justicia de parte del Señor, porque verdaderamente se merecían. Y verdaderamente nos merecemos esto si nos olvidamos del Señor en cada instante de nuestra vida. Nos merecemos consecuencias de estar alejados de Él. El versículo 4 del Salmo 126 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y utiliza esta referencia del Negev. El Negev es una zona árida, una zona desértica, pero en un momento al año ocurren lluvias, porque después, a lo largo de todo el año, la lluvia es porcentaje cero, pero en un momento del año ocurren lluvias. Y las grietas de esas tierras, ¿sí? Las grietas de esas tierras se llenan con agua, obviamente no, pero se convierten en arroyos, ¿sí?
Así estos israelitas clamaban al Señor diciendo: a volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. En otras palabras, volvamos a montones, volvamos, aunque la zona esté árida, aunque la zona esté desértica, volvamos como a un solo hombre, volvamos todos juntos, volvamos con la fuerza de un arroyo en medio del desierto. Así clamaban. Aquella fuerza y unidad que hablaba Esdras en estos primeros capítulos, ¿no? del libro, en donde decía, como un solo hombre, en unanimidad, sin peleas, sin chismes, sin pleitos, sin que uno se enalteciera y el otro cayera, unánimes. Cada uno haciendo su trabajo. Así querían volver. Y así se encendió el espíritu de este pueblo, una vez más, luego de que el profeta Ageo diera palabra de Jehová. Y esto mismo, nosotros tenemos que ponernos en marcha, no solamente para hacer, sino para estar alertas. Dentro de, ¿qué será? 2 días, yo los miro a ellos porque dentro de 2 días más o menos, si no me equivoco, la iglesia va a cumplir un nuevo aniversario, ¿sí? El 3, ¿verdad? El 3 va a cumplir 16 años, ¿sí? 16 años. La foto de hoy, ¿sí? Es esta, que nos estamos viendo cada uno de nosotros. Esa es la foto de hoy. La foto de ayer, quizás, era otra, ¿no? Éramos muchos menos, nos podíamos contar quizás con los dedos de las 2 manos, o menos. Y hoy somos muchos más, pero no me interesa enfocarnos en la cantidad, sino en el corazón y en el trabajo para el Señor. La obra de Dios en esta iglesia, como cualquier otra iglesia, pero hago énfasis en esta porque estamos, gracias a Dios, congregados aquí, necesita aún más corazones fervientes por la palabra de Dios. Necesita aún más trabajo y necesita aún más obreros. Que el obrero, el obrero no es nada en sí, solamente es un hermano o una hermana que decide y dice: heme aquí, Señor, quiero servir. No me interesa un nombre, no me interesa una posición, no me interesa algo que pueda llegar a ganar, solamente quiero servir. Eso es un obrero. La foto de ayer, para mí, personalmente, ha sido de mucha bendición. Me acuerdo de cada familia cuando llegué. Sí, y hoy los recordaba por el hermano. Me acuerdo de cada uno de ellos. Me acuerdo de la familia Espíndola, ¿sí? Me acuerdo que está, pero en aquel momento estaba Eduardo, estaba Beatriz, estaba Britney, estaban los hijos de Eduardo, estaba Omar ahí a la cabeza siempre animando. Me acuerdo de Helen cuando estaba embarazada de Cielo, ¿sí? Me acuerdo de Cielo cuando estaba en pañales, ¿sí? Me acuerdo de Rodrigo, no me quiero poner allá. Me acuerdo de Rodrigo cuando era chiquito, ¿sí? Y ahora está gigante. Me acuerdo del pastor Charlie y la hermana Joana, que siempre estaban sirviendo. Me acuerdo cuando llegaron Facu y Eli, y después Sandy, ahí. Cada uno de ellos ha sido de bendición a mi vida, ¿sí? Y otros más que quizás me olvido. Cada uno de ellos ha sido de mucha bendición a mi vida. Y cada uno de ustedes es de bendición a mi vida. Es de mucha bendición a mi vida. Esa es la foto de ayer. La foto de hoy. Las dos son bendiciones. Pero la foto del mañana, ninguno de nosotros la sabemos. Ninguno de nosotros podemos decir: bueno, tal hermano va a seguir. Tal familia va a seguir. El niño va a ser salvo. Ninguno de nosotros lo podemos decir, ¿no? Ninguno de nosotros lo podemos asegurar, porque es el Señor quien obra. Y también es parte nuestra, ¿no? La voluntad de querer olvidar, ¿sí?, lo que el Señor hizo en nuestras vidas, y destruir quizás nuestra familia, y destruir quizás el testimonio de un hermano, por olvidar, ¿sí?, el amor que el Señor nos tuvo primeramente. Pero si no quiero poner yo. Pero si nosotros recordáramos
en nuestras vidas. Y al venir aquí, cada cosa que el Señor ha sido de bendición en nuestra vida, cada cosa desde el momento de la salvación, ¿sí? Hasta quizás el plato de comida que comiste hoy, ¿sí? Cada bendición, fuésemos agradecidos al Señor, no olvidaríamos, le recordaríamos, estaríamos alegres, estaríamos contentos, ¿sí? Pero yo no sé cómo va a ser la foto del mañana. Y ahora vamos a eso. Versículo 5 del capítulo del Salmo 126. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus raíces. Seguramente sembrar y compartir la palabra ya con lágrimas, viendo como quienes están a nuestro alrededor, como quienes nosotros le compartimos el mensaje de amor al Señor, lo desechan, ¿sí? O quizás puede ser que nos vengan tiempos en donde haya prohibición, en donde haya encarcelamientos, simplemente por compartir la palabra del Señor. Ya ha pasado en el pasado, pasa en otros lados, y puede ser que pase aquí. Entonces, nosotros tenemos que seguir sembrando con regocijo, aunque hayan lágrimas, con regocijo, segaremos. Y si nos ocupamos verdaderamente de sembrar, verdaderamente de velar, a ver, podemos sembrar, podemos compartir, pero no queda ahí. Tenemos que seguir animando a esa persona que quizás vino a escuchar, quizás recibió un folleto, quizás le hablaste un día de casualidad y decidió venir, decidió dar un primer paso y venir a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que continuar. Como si fuese un niño que uno lo agarra y dice, bueno, voy, y da sus primeros pasos. Bueno, así tenemos que ser cada uno de nosotros, y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Con cada hermano nuevo que venga, con cada persona que venga, porque ese es nuestro trabajo, ser hermanos, tener amor los unos para con los otros. Quizás también nos toquen tiempos donde iremos andando y llorando, como dice el versículo, compartiendo de Cristo por las situaciones que se presentan. Pero gracias a Dios, cuando finalice nuestra vida, cuando finalice nuestra carrera, ¿sí? Frente al Señor, si continuamos y nos esforzamos, obviamente, para contribuir unánimes a la obra de Dios en esta iglesia, estaremos con regocijo, como dice el versículo, con regocijo trayendo tus gavillas, trayendo nuestras gavillas. Y la gavilla en sí es como si fuese el fruto de la cosecha, ¿no? Es como, para los israelitas también, esta es una figura en que para ellos representa una fiesta, la fiesta de las primicias. Y yo decía, si las gavillas representan la fiesta de las primicias, ¿no? Es el hecho de darle las primicias de la cosecha al Señor y darlo en adoración a Él, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría a nosotros, ¿no? Compartiendo la buena palabra, compartiendo de Cristo. Nosotros deberíamos entonces compartir las primicias, lo primero de nuestra fuerza en el día. Nosotros deberíamos estar dándole al Señor nuestra primicia del tiempo. Nosotros deberíamos darle al Señor primeramente nuestros mejores años. Y no estoy hablando de que haya una edad jubilatoria, sí, que eso me gustaría después, en otra oportunidad. No es una edad, para el que quiere servir, no hay una edad de inicio y una edad de finalización. El que quiere servir, va a servir. El que no quiere servir, no va a servir. Independientemente de la edad. Y eso lo tenemos que entender. Y todo eso lo tenemos que hacer hasta que el Señor nos lleve a su presencia o hasta que Él regrese. Lo primero que suceda. Ahora, para finalizar y no extenderme más,
les pido por favor si vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 2, el Señor le da un mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Capítulo 2, versículo 2. El Señor da este mensaje y dice: yo conozco tus obras, guardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Tengo contra ti que no estás recordando ese primer amor que es con Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Si ves y vemos, por eso digo, la responsabilidad de cada uno de nosotros, si ves y vemos que esta iglesia, que esta obra del Señor, se está pagando su primer amor, se está pagando la buena doctrina en Cristo, se está pagando ese querer servir solamente por amor a Cristo, volvamos. Como decía el Salmo 126, versículo 4, volvamos como, volvamos como los arroyos del Negev, ¿sí? A volver, Jehová, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Cada uno de nosotros tiene un tiempo, y no hablo de un tiempo en decir, no sé, estoy congregado en esta iglesia tantos años, porque eso al Señor no le interesa. Lo que al Señor le interesa es el corazón, ¿sí? Pero cada uno de nosotros tiene un tiempo. Estoy hablando de un tiempo finito, un tiempo fugaz, un tiempo, como dice la palabra, es que somos neblina, ¿sí? Así que hoy estamos y mañana no. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer juntos es: ¿qué iglesia le vamos a dejar a la próxima generación de creyentes? Y no estoy hablando de los niños, obviamente, pueden ser los niños, ¿sí? Pueden ser los nietos, pueden ser así, pero pueden ser quizás una persona nueva, que venga este domingo, o que venga el año que viene. ¿Qué iglesia dejaremos a la próxima generación de creyentes? Si nos mantenemos cerca del Señor, será de enorme bendición, sin duda, ¿no? Como los israelitas entendieron después y dijeron: no, estoy temiendo, entonces vuelvo a hacer lo que el Señor me ha mandado. Y podremos decir, como el Salmo 126, la última parte del versículo 2 y el versículo 3, que dice, yo lo dije y ya me estaba repitiendo. La última parte dice: grandes cosas, entonces dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, porque grandes cosas ya ha hecho Cristo en nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordar, y eso es el ánimo que tenemos que venir a la congregación, el ánimo que tenemos que servir en la iglesia. Porque ya el Señor ha hecho la mayor bendición en nuestra vida. Nos ha quitado de la muerte y nos ha dado una nueva vida, ¿sí? No tenemos que olvidar. Pero si buscamos las cosas que no son de Dios, las cosas que no son de los cielos, vanidades, discusiones, uno querer ser exaltado, o meros actos religiosos, separados de Dios, poco a poco, esta casa, esta iglesia, estará desierta. Y quizás esté llena de personas, pero estará desierta de un espíritu ferviente por el Señor, ferviente por Cristo. Así que, para finalizar, recordemos a Cristo y lo que hizo por cada uno de nosotros.
Recordemos que viene pronto, ¿sí? Eso es también importante, recordemos que viene pronto. Y no olvidemos esto, que sí es importante, que es Cristo. El trabajo puede esperar, el estudio puede esperar, la universidad puede esperar, nuestros proyectos, mis proyectos personales, pueden esperar. Lo primero es el Señor, porque si no estamos haciendo como los israelitas, estando en nuestra casa, cómodos, tranquilos, ¿sí? Diciendo, aún no es el tiempo en que la casa de Jehová esté reedificada, sea reedificada. Y como les decía el Señor, ¿no? Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas, ser personadas, y esta casa, esta iglesia, que esté desierta. Vamos a ver. No, Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que nos ayudes a recordar constantemente de las bendiciones que has hecho en nuestra vida, desde la salvación hasta cada una de ellas que tú, aunque nosotros no miremos, aunque nosotros no reconozcamos, están ahí, Señor, porque tú estás con nosotros. Te doy gracias, Señor, por eso. Te ruego, Señor, de que nos ayudes como hermanos, como congregación, a poder estar velando en tu palabra, poder estar orando, Señor, por los unos por los otros, en amor, Señor, para que seamos esa congregación que a ti te agrade, Señor, para que sea una iglesia que te agrade a ti y no a los hombres, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos y primeramente por ti, para que podamos llevar esto a la práctica. Lo llevamos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.